Bueno, fundamentalmente la política es más amplia que la comunicación política, pero ahora mismo no se puede, prácticamente no se puede entender sin el componente comunicativo. Y bueno, hasta el punto de que prácticamente la política se está convirtiendo casi solo en comunicación política, ¿no? Y son muy importantes, pues bueno, pues las metáforas, la forma de enunciar un discurso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se acusa muchas veces, es verdad que se acusa muchas veces a la política de ser solo comunicación, como si eso fuera algo malo, pero bueno, igualmente sería absurdo negar que el componente comunicativo es fundamental. Luego también evidentemente hay una parte de programas, hay otra parte, y no solo de programas, luego de realización de políticas públicas, pero evidentemente la parte comunicativa es esencial. Sí, sí, absolutamente. Hasta el punto de que los partidos gastan mucho dinero en contratar a personas que sean capaces de llevarles las redes sociales. Y, por ejemplo, en eso se habló mucho de que Podemos al principio había sido muy innovador, pero actualmente, vamos, cualquier partido político, y en primer lugar el Partido Popular o el Partido Socialista, son potentes en redes sociales. Puede ser, es verdad que se tiende a pensar a veces que Twitter es el mundo, ¿no? Y es verdad que no lo es. Es más, Twitter es un mundo muy chiquitito. Es verdad que en Facebook, digamos, es bastante más amplio y, bueno, Instagram quizás tiene otro tipo de público, pero desde luego no son sustitutivos, ¿no? O sea, no se puede hacer política solo desde Twitter, ni siquiera solo desde Facebook. Creo que ahí es muy importante pues tener tejido en los territorios, ir a los lugares, escuchar a la gente, dar mítines, ¿no? La parte presencial también es muy, muy importante. No, no, desde luego que no vale todo. Bueno, siempre es evidente que hay una distancia entre, bueno, hay una diferencia entre lo que, digamos, los mensajes que tienen alguna conexión con la realidad y los que no. Y ahí, bueno, ahora hay todo un debate, ¿no? Con las fake news, ¿no? Y bueno, pues hasta qué punto una noticia que, digamos, puede circular mucho, pero ser falsa, o hasta qué punto los partidos políticos son capaces de... Y en eso son muy importantes las redes. Claro, ahora digamos, hay toda una... Bueno, ahora y en el futuro aún más, ¿no? Va a haber esta cuestión de ser capaces de segmentar, ¿no? Los públicos y hacer noticias, incluso falsas, ¿no? Para cada uno de los públicos en, pues no sé, desde juegos online hasta, bueno, pues un montón de, digamos, pequeños nichos de la red, ¿no? Y es verdad que ahí hay todo un debate de, bueno, hasta qué punto es maleable el discurso, y hasta qué punto puede el discurso separarse de la realidad, ¿no? Y decir cualquier cosa. Y creo que es verdad que ahí a todos nos parece evidente decir, oye, no se puede, no vale cualquier cosa, pero es verdad que es muy difícil decir dónde está el límite, ¿no? O sea, dónde está el límite de la verdad, ¿no? Sí, por una parte lo complica bastante más, pero por otro lado es verdad que es mucho más selectivo. Entonces, en la medida en que segmentas públicos, sí que puedes, digamos, afilar el mensaje para determinado, bueno, grupo social. Entonces, por un lado es mucho más complicado, por otro lado, si haces un buen trabajo, puede ser más efectivo, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí esa tensión, ¿no? Claro, es más complicado en la medida en que tienes que ponerle más esfuerzo, pero a lo mejor el esfuerzo que le pones es más efectivo y por tanto te interesa, ¿no? Te vale la pena. Creo que a esa gente, ese perfil sigue viendo, o sea, sigue comunicándose o sigue relacionándose con la política mucho por la televisión, ¿no? Y por los periódicos en menor medida, pero fundamentalmente por la televisión. Entonces, bueno, lo que creo que la mayoría de los actores políticos lo que hacen es tratar de aparecer en televisión y sobre todo aparecer de maneras diferentes, ¿no?
lo hemos visto desde 2015 en España, pues la novedad es que los políticos pueden ir a programas que no son políticos, ¿no? Pues desde El Hormiguero hasta el programa recuerdo un programa de María Teresa Campos, ¿no? Que iban políticos recuerdo a Pablo Iglesias cantando una canción o Soraya Sáenz de Santa María bailando en El Hormiguero, ¿no? Claro, ese tipo de apariciones llegan a un público muy diferente, al de Twitter, desde luego. También al de Twitter, probablemente, pero a una parte que Twitter no llega, ¿no? Eso muchas veces yo recuerdo que claro, a veces desde Madrid, o desde Madrid, no desde Madrid, digamos, desde determinado perfil urbanita que usa la tecnología, pues en los movimientos sociales se dice mucho, vamos a hacer una campaña de Twitter, y es, bueno, muy bien, una campaña de Twitter, pero ¿eso a cuánta gente llega? Y sobre todo, muchas veces las campañas de Twitter, aun siendo trending topic, no pasan de Twitter, no acceden al nivel de ser noticia en televisión o en radio, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y además ellos aprenden o sea, digamos, se comunican bastante. Por ejemplo, ya casi hace un año, el 20 de enero del año pasado, no, de este año, perdón, de 2017, se reúnen en la ciudad de Coblenza, pues Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini, Frauke Petry, o sea, digamos, muchos líderes de lo que llaman la internacional nacionalista, ¿no? Y digamos, primero, digamos que fundan esa internacional nacionalista en el sentido de decir, nosotros somos, bueno, partidarios de la nación contra el mundialismo y, bueno, pues nos ponemos a trabajar juntos para romper el enemigo, digamos, golpear al enemigo común que es la Unión Europea, ¿no? Entonces sí que es verdad que entre ellos se copian mucho. Matteo Salvini copia muchísimo a Marine Le Pen, por ejemplo. La Liga Norte copia mucho a Marine Le Pen. Y Marine Le Pen a su vez copia bastante y se relaciona mucho con Geert Wilders, ¿no? Entonces, entre ellos sí que copian mucho la manera de comunicar, los temas, por ejemplo, el tema, digamos, el hacer del feminismo, con todas las comillas que quieras, pero hacer del feminismo un tema tópico de la extrema derecha, pues eso es, digamos, un hallazgo que comienza Geert Wilders, se lo toma Marine Le Pen y de repente se dan cuenta que, digamos, el feminismo anti-musulmán, ¿no? Contra los musulmanes. Entonces, de repente a partir de ahí lo empiezan a usar muchas fuerzas de extrema derecha. En España no, por ejemplo, pero porque son mucho más torpes, ¿no? La causa principal de su éxito tiene que ver con la crisis económica y con digamos, la unión entre crisis económica y crisis política, ¿no? En Italia o en Francia pues hay en España, ¿no? Pero bueno, en España no hay extrema derecha, digamos, potente. Hay una conjunción entre, de repente, una crisis económica grave y de repente empiezan a salir un montón de casos de corrupción que afectan también en Francia, por ejemplo, al Partido Socialista y al Partido de Centro Derecha, ¿no? La antigua UMP. Entonces, claro, esa situación más poder poner en práctica un discurso populista, digamos, que hace que el Frente Nacional adopte muchos de los temas y muchas de las figuras y trate de apropiarse de una parte del vocabulario de la izquierda, claro, eso hace que su lenguaje, que su discurso sea mucho más potente. Y relacionándolo con lo que decías anteriormente, claro, eso hace que de repente, pues yo qué sé, Geert Wilders diga, wow, esto funciona, vamos a ensayarlo, ¿no?